Tardes, gracias por su asistencia, su participación este viernes económico, financiero. El tema de salud es un tema principal para todos nosotros. Muchos de nosotros solo nos acordamos cuando nos enfermamos, lo cual no es muy bueno, pero todos sabemos cuando la situación está crítica que es un tema sustancial. Poco analizado, creo yo, en el Perú, en particular desde la economía de salud, pero la salud pública tiene cosas muy interesantes y tratando de promover un poquito este tema dentro de la facultad, dentro del departamento, que haya más estudios por el lado de cómo funcionan los mercados en este sector, que son distintos. Hemos querido organizar este viernes económico financiero invitando a 3 expertos que, una cosa curiosa, interesante, pero para mí valiosa, tenemos 3 expositores y ninguno de ellos es economista. Pero los 3 saben mucho de su tema y creo que nos pueden añadir mucho conocimiento sobre estos asuntos que son poco analizados. Y hemos planteado que el tema esencial sea discutir la salud pública en la vinculación de la salud pública con los mercados y el sector privado. Este es un tema en el cual hay varios tipos de interrelaciones. El mercado de medicamentos funciona de una manera, la formación y mercado laboral funciona de otra manera, pero creo que eso ya excede un poquito, porque hay muchos temas en realidad para tratar el tema. El mercado de los sistemas de salud, de la atención de salud, los sistemas de salud y el mercado de atención de salud, digamos, ¿no? O la vinculación, la posible compra de servicios de salud es otro tema bastante significativo. Entonces, para abordar estos temas, hemos invitado a estos 3 especialistas destacados que tenemos sobre el tema. César Amaro está un poco retrasado, esperamos que se sumen unos 10 minutos, el tráfico lo ha detenido y creo que lo presentaré mejor cuando venga. Mientras tanto, tenemos acá a Camila Llanela, ella es profesora aquí en nuestro departamento de Ciencias Sociales, en Ciencia Política, psicóloga de profesión, también estudió aquí, tiene un doctorado en la Universidad de Bergen, en Noruega, y ha hecho varias investigaciones sobre temas de salud pública, desigualdad en salud, interrelación de la sociedad civil con la política de salud, y en realidad el semestre pasado dictamos un curso juntos y esperamos volver a dictar un curso juntos. Creo que tiene mucho conocimiento sobre el tema, estoy seguro que sobre esto nos va a ayudar. Y además ha publicado recientemente, ha hecho una investigación, ha publicado recientemente un artículo académico sobre las alianzas público-privadas, luego de analizar un buen rato el tema. Tal vez ella no avanzaré un poquito, pero es un tema de discusión. Añado así como que el Perú hay 4 APPs en e-salud, 2 de hospitales, una de farmacia y una de farmacia y almacenamiento. No, son 3, ¿no? Sí, en e-salud. Y el Ministerio de Salud tiene una en el Hospital del Niño y se anuncian nuevas, ¿no? Y bueno, tenemos a Víctor Zamora, él es médico peruano, aquí de San Marcos, de una maestría en Gerencia, Planificación y Política de Salud en la Universidad de Leeds en Inglaterra, y estudios de posgrado en Economía de la Salud en la Pompeu Fabra en España, en Barcelona. Y bueno, tiene mucha experiencia en salud pública, ha sido funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, ha trabajado en varias instituciones, ha dirigido proyectos importantes en el Perú de salud pública y, como sabemos, ha sido ministro de salud probablemente en la época más dura en la que podía uno ser ministro de salud, ¿no? Le tocó, algunos dicen, bailar con la más fea, dice la fea frase popular peruana. Y bueno, la idea es que tengamos una exposición de más o menos 20 minutos de cada uno y luego daremos una ronda de preguntas para que se complementen entre ellos y respondiendo a las inquietudes del público. Entonces, adelante, creo que Víctor, tú si deseas comenzar, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de aprovechar al máximo estos 20 minutos y dirigirme a una audiencia que considero a priori que no sabe nada del sistema de salud, ¿no?
Entonces voy a tratar, y para aquellos que sí lo conocen y que saben y lo han estudiado, me van a disculpar que haga una explicación que puede sonar muy básica. Y voy a tratar de graficarlo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales existen los sistemas de salud en el mundo? ¿Por qué existen los sistemas de salud? En todos los países del mundo existen sistemas de salud. Y gran parte de ellos son financiados con impuestos y en otros casos por la seguridad social. Y muy pocos son libres al mercado. Casi ninguno, totalmente libre al mercado, no existe. Pero todos los países tienen un sistema de salud. Y las razones por las cuales existe es básicamente por las razones que ustedes van al médico o a la médica. Cuando ustedes deciden ir al médico, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Cuando van al médico, ¿qué buscan? ¿Ah? Curarse. Bueno, buscan tienen alguna dolencia y que los cure, ¿verdad? Que los sane, que les diga qué tiene y que les recete algo. Entonces, la segunda razón, cuando ustedes regresan a casa, ¿qué les preguntan en casa? ¿No? Aparte de decirles qué tienes, cuánto tiempo de queda vida, no sé, ¿no? Te preguntan cómo te fue, qué tal el médico, cómo te trataron, ¿no? ¿Esperaste mucho? ¿Te cayó bien el médico? ¿Fue médica? ¿Fue médico? ¿Te escucharon? ¿Te tocaron? ¿Te vieron? ¿Qué te hicieron? La tercera pregunta que le hacen a cualquiera que regresa después de ver al médico o la médica es, oye, ¿y cuánto te costó? ¿No? ¿Es muy caro? ¿Ese médico es muy caro? ¿El procedimiento es muy caro? Bueno, el sistema de salud de un país funciona exactamente igual. Los sistemas de salud existen para prevenir y curar y tratar de postergar lo máximo posible la muerte. Prolongar una existencia saludable. Lo máximo posible. Esa es la primera razón por la cual existe un sistema de salud. Entonces hay que preguntarnos, en el Perú, ¿nuestro sistema de salud es capaz de protegernos de enfermar y recuperarnos de la salud? ¿Y postergar y prolongar una vida saludable? ¿Eso hace nuestro sistema de salud o no? Les pongo un ejemplo. La mortalidad, la posibilidad de morir en el Perú por un parto simple, ¿no? Es aproximadamente 60, 65 por cada 100.000 nacidos vivos. Es una cifra que Chile alcanzó en la centuria pasada. Entonces, si nosotros tenemos a nuestra pareja, a nuestra hermana, a nuestra amiga embarazada, ¿dónde quisiéramos que dé a luz? ¿Acá en el Perú o en Chile? Si sabemos que acá tiene mayores posibilidades de morir. La llevo a Chile, ¿verdad? Y hay otros países, o la llevo a Europa si tuviera más recursos, donde la mortalidad es mucho menor. Entonces, nuestro sistema de salud tiene ese problema. No es capaz de prevenir y de recuperar de la pérdida de la salud, no tiene un buen desempeño. La segunda pregunta, ¿te tratan bien en el sistema de salud peruano o no? ¿Te tratan bien en el sistema de salud peruano? ¿Cuál es la experiencia de nuestros compatriotas? Primero, demoras, largas colas. Segundo, maltrato, ¿no? Llegas no has traído tu DNI, saca la fotocopia, ¿no? Trae el documento tal. Y finalmente, no te dan todos los productos por los cuales uno va. No le hacen la radiografía, el tomógrafo está malogrado, el médico no vino, ¿no? No hay la medicina. Entonces, cuando uno regresa a la casa, viene molesto de haber ido al sistema de salud peruano. Molesto. Tan malo es el sistema de salud peruano hoy, que es la primera razón por la cual la gente decide no ir al sistema. La encuesta nacional de hogares le pregunta a la gente, ¿usted estuvo enfermo los últimos 15 días? A los que responden que sí, le dicen, ¿qué hizo? Bueno, fui a la farmacia. ¿Y por qué no fue al médico? Porque eso es esperar, solo te dan paracetamol, ¿no? O no hay medicinas. La primera razón por la cual
nuestros compatriotas no van a los sistemas de salud en el Perú, público y privado, es por mala atención, la percepción de que la van a pasar mal. Antes no era la calidad de atención, antes era el precio. Antes era, no, ¿por qué no vas? Porque no tengo plata. El SIS, la existencia del SIS, ha impactado en eso. Ahora no, el problema no es la plata, digamos, no solo es la plata, sino que ha sido sobrepasado por el tema de la calidad. Y en tercer lugar, ¿no? Los sistemas de salud existen también para proteger a la ciudadanía de no empobrecerse por razón de enfermar. Hola. No te preocupes. Por razón de enfermar. Ustedes han visto o escuchan en la radio, ¿no? La señora que llama a Radio Programa de Perú, no tiene medicina, da su número de celular para que por favor le yapeen, porque tiene que conseguir su medicamento, por favor la radiografía, que no consigo el traslado. Hay personas que sacrifican sus pertenencias, se endeudan, la apoyada para la cirugía de la señora de la esquina, ¿no? La frejolada para el trasplante, y así sucesivamente. Las personas se empobrecen cuando enferman en el Perú, porque el sistema de salud no es capaz de protegerlos. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Nuestro sistema de salud es considerado un sistema de bajo desempeño por las tres razones que les he dicho. No es capaz de hacer recuperar la salud lo suficiente. Segundo, es altamente insatisfactorio la relación con este sistema. Y tercero, no nos protege suficiente ante la posibilidad de empobrecernos. Eso se mide por el gasto de bolsillo. En el Perú el gasto de bolsillo es 30% de todo lo que se gasta en salud. De todo lo que se gasta en salud en el Perú, 30% es gasto directo de bolsillo, la forma más ineficiente de gastar, de bolsillo, y la que empobrece más. De hecho, de ese 30% que se gasta de bolsillo, la mitad es para comprar medicamentos. La mitad. El Perú gasta aproximadamente 5 puntos del PIB, ¿no es cierto? Entre 5 y 6. Entre 5 y 6 del Producto Bruto Interno. 30% de esa cantidad es de gasto de bolsillo. La mitad de ese gasto de bolsillo es de medicamentos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros encontramos 3 farmacias cada 2 cuadras. Porque hay mucha plata de bolsillo buscando pastillas. ¿No es verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que un país protege a su población de empobrecerse frente al gasto producido por una enfermedad cuando es más del 20%. Nosotros estamos al 30%. O sea, todavía nos falta un trecho. Pero estábamos 51%. Antes era brutal, ¿no? Cuando no existía el SIS. Entonces el SIS ha jugado un rol, yo creo que es uno de los grandes avances, digamos, en protección, acceso a los servicios, etc. Pero el Perú sigue siendo, está jalado en la medida de desempeño en protección de la salud, calidad de la atención y protección financiera. Y encima de eso es absolutamente inequitativo, porque claro, como en todo, una importante proporción de nuestra población no tiene acceso a todos los bienes que nosotros tenemos en las zonas urbanas o afluentes de la sociedad. Esos son los 4 grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud en términos de desempeño. Pero ¿por qué nos va tan mal? Entre otras razones, la primera es que no tenemos suficiente... ¿Me avisas? La primera es que no tenemos suficiente dinero para nuestro sistema de salud. El indicador es la cantidad de financiamiento público como proporción del Producto Bruto Interno. La Organización Mundial de la Salud dice que un país tiene que invertir por lo menos 6% de su Producto Bruto Interno en financiamiento público. En el Perú estamos alrededor del 3.5%. Una vez Nicolás Lucar me dijo,
¿Cuánto hay que invertir en el Perú para mejorar la salud? El doble. El doble. Pero claro, acá Pedro, que ha sido ministro de Economía, dirá, pues, ¿cómo hago para saltar del 3.5% del Producto Bruto Interno Público al doble? ¿No? Tiene un impacto presupuestario fiscal enorme, ¿no? Sobre todo un país que tiene tan baja recaudación de impuestos. Entonces, número uno, su precariedad financiera. Esa precariedad financiera es muy relevante para la conversación que vamos a tener el día de hoy. La precariedad financiera se expresa en que nuestros edificios son escasos, nuestro número de camas son insuficientes, nuestro oxígeno es limitado, nuestros medicamentos faltan, nuestros salarios de nuestros trabajadores es miserable y así sucesivamente. Somos un sistema de salud pobre, pobre financieramente, aparte de sus propias ineficiencias. Pero además de pobre, tiene una débil gestión que se expresa para ustedes en la gran cantidad de corrupción, de despilfarro y también devolvemos dinero. A pesar de que tenemos poca plata, devolvemos, especialmente en infraestructura, equipamiento, devolvemos mucha plata. Incluso en la compra de medicamentos, devolvemos plata. Entonces, problema de gestión, luego altamente fragmentado. ¿Cuántos sistemas de salud existen en el Perú? Teníamos, antes de la descentralización, teníamos tres grandes bloques, ¿no? Cuatro grandes bloques. El Ministerio de Salud es salud, las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado. Cuatro grandes bloques. Después de la descentralización tenemos como cerca de 35 subsistemas de salud. Fragmentado hasta la... Parece un sueño de loco, ¿no? Ya no se sabe exactamente quién gobierna qué en el Perú. Y las transferencias financieras son súper difíciles de hacer el seguimiento y la trazabilidad del financiamiento público. Entonces, muy fragmentado y lo que debilita la capacidad de planificar, organizar el sistema, etc. Y otro gran problema del sistema de salud peruano, ¿no? O sea, he hablado de la fragmentación, la debilidad de gestión, la mala descentralización, la precariedad, y bueno, ya lo he mencionado, es la corrupción, ¿no? La corrupción que también es relevante para lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, para cerrar, quizás decirles que hoy día nos han invitado a ver lo que son las APPs, ¿no? Una modalidad, una herramienta que se usa en la política en general, de la política pública de todo el mundo, con la finalidad de atraer financiamiento para todos los sistemas de salud. Le falta plata, a todos. Entonces, para suplir el financiamiento que nos falta, hacemos alianzas con el sector privado, que tiene una serie de ventajas teóricas que traen al sistema de salud. Pero eso significaría de que nosotros tenemos un plan, como si quisiéramos hacer una casa, ¿no? Vamos a hacer una casa, el sistema de salud también tenemos una idea de cuántos hospitales necesitamos, cuántas postas necesitamos, cuántas farmacias necesitamos, cuántos equipos de rayos X necesitamos. Ya tenemos financiado el 80% y nos falta esta parte. Esta parte que nos falta, usamos el mecanismo de alianzas público-privadas para cerrar esa brecha del financiamiento y poder construir el edificio, atraer el personal o las nuevas tecnologías, porque me falta. En el Perú esa planificación no existe. Entonces, el hospital que ha sido entregado vía APP o el mecanismo cualesquiera que sea entregado al sector privado, tiene un altísimo nivel de discrecionalidad y arbitrariedad, ¿no? Altísimo nivel. Ese hospital lo hemos entregado a APP. ¿Y ese hospital qué rol cumple en el sistema de salud? No, es que necesitábamos un hospital. Y lo hemos entregado en APP. ¿Por qué? Porque es una nueva modalidad de gestión. Ah, no, pero no es para financiar lo que te falta. No. Ese es el número uno, planificación. Segundo, la suficiencia de la medida. Yo ya he financiado el 80%. Me falta financiar el 20%. Entonces trato de atraer capitales o trato de atraer inversionistas para financiar ese 20%. A nosotros nos falta
la otra mitad del financiamiento. La otra mitad. Entonces se trataría de atraer financiamiento para la otra mitad. Y lo que atraemos financiamiento es para pedacitos. O sea, la medida no solamente es arbitraria, ¿no?, altamente discrecional, sino es absolutamente insuficiente. Y tercero, esa pieza que yo estoy trayendo tiene que encajar con las piezas del rompecabezas, ¿no? Te estoy trayendo para que me hagas radiografías de alta complejidad, porque yo tengo de baja complejidad. Cuando tú produzcas, ya el paciente va a poder tener lo que esta parte no tiene. Pero resulta que construimos y en lo que construimos no se conecta con el resto. Es una isla, ¿no? Entonces, primero, es arbitrario, es discrecional. Segundo, es insuficiente. Y tercero, está desconectado. No está integrado al sistema, porque son islas, ¿no? Sin embargo, ideológicamente, por estrategia de mercadeo, son absolutamente bien posicionadas. Todos ambicionan a tener su APP. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidades que ya el sistema público desearía, ¿no?, para atraer nuevas tecnologías, nuevas modalidades de gestión, que el sistema regular no lo permite. Entonces, no hay que decir que la APP no tiene beneficios, por supuesto que los tiene, pero se potenciarían, idealmente, si la idea de la APP se encajase con la idea de un sistema de salud funcional, más o menos potente financieramente. Y por último, lo de la fragmentación tiene su impacto en la gobernanza, que ya hablaremos seguramente en una siguiente ronda, porque teóricamente cuando uno hace un contrato tan complejo como una APP, necesita un cuerpo de funcionarios que no solamente lo ideen, lo hayan desarrollado en el marco de una idea general, sino sean capaces de hacerle seguimiento, monitoreo, fiscalización, cumplimiento estricto de un contrato súper complejo. De hecho, debería el Estado ser capaz de desarrollar el contrato, ¿no?, establecer adecuadamente el contrato. Si uno para comprar cualquier cosa se muere de miedo porque el contrato que va a firmar no lo entiende, contratar un hospital o una tecnología ya es extraordinariamente compleja. Entonces, eso seguramente tendremos la oportunidad de evaluarlo con Camila y César, que ha visto de cerca esos mecanismos. Entonces, el APP sí es una buena idea, pero puesto contextualmente hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Víctor. Pasaremos ahora a la exposición de Camila Llanela. Adelante, Camila, 20 minutos. Este cable nos traiciona. Este cable está un poco delicado. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y buenas tardes. Yo voy a partir un poco, quiero partir de lo que ha estado mencionando Víctor, para contarles un poco lo que yo estoy investigando en función a esto de cómo las asociaciones público-privadas y en general la participación privada en salud se ha colocado dentro de la agenda de la política pública de salud en el Perú, y cuáles son los efectos que estamos viendo y por qué creo que es importante que los analicemos a mayor profundidad, porque como dijo Víctor antes, no es decir, bueno, esto está mal porque está mal, porque ahí estarías partiendo de la misma lógica ideológica de es bueno o malo, sin tener evidencia de cuándo puede funcionar, qué necesitas para que funcione bien, y es un poco lo que hemos estado tratando de analizar. O sea, qué instituciones necesitarías, cómo está el engranaje de esto dentro del sistema de salud. Entonces yo les voy a hablar de dos cosas, que es lo que he estado investigando en los últimos años. Uno que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, y en especial las que tienen que ver con la tipo pata blanca, quiere decir que entregas un hospital en concesión, y luego con otra manera en que también se promueve la participación privada en los servicios de salud, que tiene que ver con la compra de servicios, ¿ya? Servicios de alto costo, que también es algo que se ha promocionado mucho a nivel nacional y a nivel internacional, y hemos tratado también de ver, entonces, eso como
se hace en el Perú, ¿ya? Entonces, en el caso de las asociaciones público-privadas, en el Perú hemos tenido, digamos que se pueden analizar dos que han tenido largo tiempo, que son dos hospitales, esos que son como hospitales que hacen concesión para que den todos los servicios, que son el de salud, uno que es el de Quelín y otro es el de la red Barton en el Callao. Y lo que hemos encontrado ahí es, como decía Víctor, si tú haces esto, tiene que haber una planificación de para qué está, cuál es la necesidad de salud que te está cubriendo, ¿no? Entonces, lo primero es pensar, Callao, que ya tenía una red operativa, como la red de Sabogal, que es una provincia chica, donde todo está medianamente cerca, necesitaba esa inversión, necesitaba ese hospital tan grande, o lo pudiste hacer en Chimbote, o lo pudiste hacer en Huancayo. Esa explicación técnica de planificación de qué justificaba estos hospitales no la hemos encontrado. Nadie dio cuenta de por qué esos dos hospitales, ¿ya? Entonces eso primero es problemático. Cuando uno va a analizar los documentos de salud, reportes de dónde es que necesitan ellos cubrir, lo que dicen todos sus informes es que necesitan mejorar su red de atención primaria. Porque el problema de salud sobre todo, a diferencia del Ministerio de Salud, es que tienen una red hospitalaria más compleja, y lo que les falta sobre todo es centros de salud a nivel más cercano donde vive la gente. Pero eso no es tan buen negocio, parece, para los que están interesados en hacer este tipo de inversión. Entonces la inversión se va en hospitales, lo que no queda claro la necesidad, la urgencia de invertir ahí. Y otra vez, los recursos son escasos. Entonces tienes que hacer que una inversión cubra lo que tu gente está necesitando, porque además hacer atención primaria previene una serie de cosas y hace que tu red hospitalaria no se sobrecargue. Entonces la racionalidad que está atrás de la inversión en las asociaciones en esos hospitales no ha estado muy claro. Bueno, entonces puedes decir, bueno, pero igual pueden dar una mejor atención al mismo costo, digamos, es costo efectivo, ¿no es cierto? Lo que hemos encontrado es que los contratos de asociaciones público-privadas, y ahí hay un tema con equidad, porque salud se financia con lo que a uno le descuentan, pero nos descuentan a todos para financiar la atención de todas las personas que tienen pago por planilla. Lo que le paga salud por asegurado en estos hospitales es mayor de lo que le cuesta un paciente en la Rebagliati. Entonces hay un tema ahí también de distribución inequitativa de los recursos del sistema, que tampoco está justificado y tampoco hemos reflexionado sobre cuál es la razón sobre eso. Y es bastante. Entonces, si se firmó en un momento lo que costaba, voy a dar un número así, era 500 en el Rebagliati, lo que costaba en el Hospital Barton era 690. Y eso se va ajustando a medida que van pasando los años, va subiendo. Entonces, ¿por qué un asegurado que vive en el Callao va a costar más que un asegurado que viva en Puente Piedra para el sistema? ¿Cuál es la racionalidad en una misma zona urbana? Tú puedes justificar que alguien en una zona rural cueste más porque cuesta, pero en la misma ciudad estás teniendo ahí una distribución inequitativa de los recursos. Y lo tercero que evaluamos tenía que ver con realmente están cubriendo lo que dice el contrato que tienen que cubrir. Y ahí también encontramos que es súper complicado hacer investigación con el salud, porque no hay mucha transparencia. Entonces ahí hemos ido algunas entrevistas de usuarios, que es que porque lo que tú pagas, lo que salud paga, es por un paquete de servicios. Y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, la atención es buena, es rápida, los tiempos de espera son menores en estos dos hospitales, pero si necesitas algo que sea de un poquito mayor complejidad, te van a derivar al Rebagliati o te derivan al Sabogal. Y te derivan sin hacerte las pruebas que tú necesitas para poder ser derivado. Entonces, el salud paga doble, porque le paga al APP por algo que debería hacer y no hace, y luego lo tiene que pagar en el hospital al cual la persona es referida. Y es otra vez con muy poca transparencia y muy poca capacidad del Estado de poder regular eso. Entonces, ¿por qué se debe a eso? Puede ser corrupción, pueden ser deficiencias del sistema, pueden ser varias cosas, pero
como se está haciendo estas dos experiencias de APP, primero, no fue clara la lógica de hacerlo, qué problema estaba solucionando, y no es claro que esté permitiendo una equitativa distribución de los recursos dentro del sistema de salud, ni que esté solucionando los problemas de la gente, ni que sea costo efectivo. Creo que para ahí da para reflexionar bastante sobre cómo están implementando, sobre todo porque ahora tenemos dos proyectos de APP nuevos, que son en Chimbote y en Piura, que tienen la misma lógica, que los ha ganado la misma empresa, porque además estos dos hospitales en Lima hubo una empresa que se presentó, fue directa, y en el caso de Chimbote y de Piura hubo un concurso, pero otra vez ganó la misma empresa. Entonces tenemos una sola empresa que va a manejar todos los hospitales de APP de salud. Entonces también necesitamos un poco de competencia de mercado para hacer que las empresas se esfuercen para hacer mejores ofertas. Pero eso parece que no existe porque puede ser que sea un mercado muy limitado, ¿no? Que necesitas mucho capital para poder hacerlo. Entonces eso es algo también para reflexionar. La otra modalidad que hemos estado estudiando sobre cómo el capital privado, los actores privados entran en salud es con la compra de servicios especializados. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue un análisis de las hemodiálisis, que es algo que las personas que tienen enfermedad renal crónica, que lamentablemente la prevalencia ha subido mucho en el mundo, en América Latina y en el Perú, no estamos ajenos de eso. Y lo que haces es que las personas que tienen una enfermedad renal crónica necesitan un tratamiento que sea 3 veces por semana o más de hemodiálisis, ¿ya? Hasta el 2015, el MINSA no brindaba esos servicios de manera regular para los pacientes y se le ha dado cobertura. Ese es un esfuerzo enorme. O sea, también hay que decirlo, había un esfuerzo enorme por parte del Ministerio de Salud y del Estado para cubrir a estas personas y darles un tratamiento de hemodiálisis, ¿ya? Pero claro, de tener una capacidad limitada, de solamente poder pasar a algunas personas para recibir hemodiálisis, las salas de los hospitales, el Hipólito Unanue, el 2 de Mayo, ya estaban totalmente saturadas, no tenían capacidad de poder dar ya más hemodiálisis a la gente. Entonces, lo que surgió fue la necesidad por parte del Ministerio para poder darle a los asegurados el tratamiento de hemodiálisis, fue comprar estos servicios a proveedores privados. Entonces ha sido un poco el emprendedurismo de las hemodiálisis en el Perú. Comienzan a aparecer un montón de pequeños proveedores en todo el país para brindar este servicio. Y lo que nosotros hicimos fue un análisis ahí de los informes de la Contraloría y hemos entrevistado a usuarios de hemodiálisis. Ver si es que la norma que dice cómo se tienen que dar esos servicios se cumple en realidad y la capacidad institucional desde el Ministerio de Salud y la Contraloría para poder regular la calidad de estos servicios y que estos servicios se den de manera adecuada. Entonces, lo primero, claro, y hemos entrevistado con médicos, con gente que ha trabajado en los hospitales, con usuarios y todo el mundo dice, bueno, por lo menos ahora tenemos atención. Que eso era una sentencia de muerte antes. Si tú llegabas a una emergencia y te decían, bueno, ahora pasas hemodiálisis, esa era sentencia de muerte, en un año mucha gente no pasaba de eso. Eso ha cambiado y eso también hay que señalarlo. Pero el problema es, como decía Víctor, que si no planificas dónde hacer estos centros de hemodiálisis surgen donde cree que tienen que surgir los dueños del negocio. Y eso genera una serie de problemas, genera un problema de accesibilidad geográfica. Entonces, nosotros entrevistamos de manera intencional a la gente en el Cono Norte, que se atendía en hemodiálisis en el Cono Norte, y les preguntamos de dónde venían. Y ellos se tienen que desplazar. En algunos casos había una señora que vivía en Huacho, que tenía que venir 3 veces por semana a que le hicieran hemodiálisis en transporte público, porque eso no se lo cubre nadie, y gente que vivía entre 2 horas, esta señora era el caso extremo, pero lo que teníamos era eso, 2 horas de traslado al centro de hemodiálisis. Entonces, gente con enfermedad crónica que necesita ser acompañado por alguien. Ellos no tienen la capacidad de poder elegir el centro de hemodiálisis que ellos quieren, porque eso se les asigna, porque la oferta es limitada y porque no se les está dando esa oportunidad. Según la norma, ellos deberían de poder elegir, pero eso no sucede. Entonces,
y gastan en transporte, en algunos casos gastan 60 soles en taxis y ir con alguien. Cuando comenzamos a ver el tema de la calidad, es complicado, porque claro, la gente te dice, bueno, a mí me han dado lo que me tenían que dar, entiendo yo, estos son, les dan la medicina, son contratos que incluyen medicamentos, que incluyen una serie de cosas, pero el indicador que usa el ministerio o que usan los médicos para ver si es que el servicio está bien, es el que a ti te debe subir la hemoglobina después de un tiempo en hemodiálisis, ¿ya? Después de 3 meses deberían hacer una prueba de sangre para ver si la hemoglobina ha subido. Lo que ellos han detectado, que ya sospechaba un poco la gente que hace control de esto, es que a los 2 meses y medio los cambian de centro. Entonces comienzan de cero y nadie mide la calidad. Nadie mide cuál es el efecto en la salud de los usuarios. Y a los 2 meses y medio los vuelven a cambiar. Entonces no estamos sabiendo en verdad el impacto en la salud de estas personas. Luego tenemos el tema de médicos. Antes de que esto se diera de manera, digamos, masiva y todo bien, ya teníamos un problema de médicos especialistas para que estuvieran en los servicios de hemodiálisis del MINSA. Entonces lo que han detectado en muchos casos es que una empresa tiene un médico y ese médico firma todos los informes. Entonces la Contraloría, por ejemplo, tenía casos de el mismo médico que decía estar a la misma hora en Puno y en Huacho. Porque entonces los procesos están dando sin la presencia de un médico y eso es complicado porque pueden pasar cosas en el proceso. Entonces ¿quién controla eso? ¿Quién tiene la capacidad para hacer eso? Para regular esto. Entonces la Contraloría por una parte dice yo puedo controlar el contrato. Lo que dice el contrato es que lo que dice el contrato está o no está. Lo del tiempo de atención me queda un poco flojo, igual lo pongo en mi informe. Te puedo decir lo de los médicos, si es que... Pero cuestiones de calidad y eso debería de verlos a otras instancias. Su salud, que es lo que debería de vigilar por esto como institución, ellos dicen, bueno, los caminos me llegan. Dicen, es muy complicado que alguien con una enfermedad que necesita de este proceso para vivir, se queje del centro de salud que le está permitiendo vivir. Entonces no van a haber denuncias, porque gente que está en una situación muy vulnerable. Entonces, lo que quiero decir es que tanto en el caso de APPs como en el caso de las hemodiálisis, de servicios que se compran, que necesitamos, si lo queremos implementar, necesitamos regular. Y necesitamos regular también de pensar dónde estoy invirtiendo, qué estoy invirtiendo y cómo voy a garantizar que lo que yo estoy pagando es realmente lo que le están dando a la gente. Porque yo lo estoy pagando en la teoría, porque tengo la evidencia que me dice que si cubro esto, voy a tener el resultado en la salud que espero. En los dos casos no hemos encontrado eso. Hemos encontrado que de una u otra manera se permite que el gasto no sea eficiente y afectando la salud de las personas, de los asegurados de salud o los asegurados del SIS, lo cual es muy delicado porque, otra vez, invertimos poco en salud, pues por lo menos lo que poco estamos invirtiendo, invirtámoslo bien. Entonces creo que ahí es interesante poder entender un poco mejor qué está pasando en este mercado y, bueno, si alguien quiere hacer investigaciones sobre esto desde economía, por favor, más que bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos con nosotros a César Amaro. Muchas gracias, César, por estar acá. Él es químico farmacéutico, pero ha tenido mucha experiencia en la administración misma de servicios de medicamentos, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿No? Trabajó durante bastantes años en una ONG que administraba o abastecía una red de, ¿no? Las farmacias parroquiales, botiquines. Ha sido director general de DIGEMID, que es la dirección del Ministerio de Salud que regula todo el tema de medicamentos, ¿no? La que dice qué medicamento puede circular, no puede circular, con qué
mecanismos, etcétera. Tiene una maestría en dirección y administración de empresas. Y bueno, es investigador y consultor en estos temas desde hace mucho tiempo. Creo que es una de las personas que más conoce sobre el tema de medicamentos en el Perú. Y medicamentos es un tema crítico, como dijo Víctor. Buena parte de la gente gasta su dinero en medicamentos, ¿no? El Estado tiene que comprar medicamentos, ¿no? Pero muchas veces faltan. Entonces la interacción entre el Estado y el sector privado y el mercado de medicamentos creo que es uno de los temas bien importantes que tenemos en el Perú. Y César ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde y contarnos un poquito. Ha hecho una investigación reciente sobre estos temas con Videnza Consultores, que es con quien trabaja ahora. Entonces, muchas gracias, César. Gracias, Pedro. Bueno, voy a pararme porque he hecho una pequeña presentación. No conocía o no conozco la dinámica de los viernes económicos, así que van a disculpar si cometo alguna transgresión metodológica a ese enfoque. Pero voy a intentar explicar a través de esta presentación 4 cosas, ¿no? El reto sanitario en el país. Ya de hecho, Víctor ha planteado algunos temas interesantes, una panorámica. Las APP, ¿no? Camila ha mencionado algunas dificultades con las APPs y un modelo que a mí me parece caro, que son las subapps, ¿no? Víctor ha sido uno de los líderes en el Seguro Social para plantear un modelo bien vinculado como herramienta, ¿no? Y creo que coincidimos ahí que no es una panacea el enfoque de la APP o de la UAP, ¿no? Es una herramienta más. El mercado, Pedro me ha pedido que hable sobre medicamentos, el mercado farmacéutico, una cosa rápida y una experiencia que me parece valiosa en relación a ese tema de acceso a medicamentos, ¿no? Entonces, me paro mejor por acá para que puedan ver. El reto, voy a ir rápido porque en realidad el tiempo es corto, son como 40 láminas, pero voy a ir. Ustedes son súper inteligentes y súper enfocados, así que rápidamente, ¿no? Demografía, estamos envejeciendo, en resumen. Esta es la pirámide, estamos más tíos, de hecho ya de Víctor, Pedro y la mía, estamos ya de salida, como se diría, y lo que viene para ustedes jóvenes es esto de acá, ¿no? Un país viejo, en concreto, para hacerla corta, ¿no? Entonces hay un reto demográfico fuerte. Camila no está en este grupo, por si acaso, está mucho más joven. Segundo reto, carga de enfermedad. Si el Perú de nuestra juventud, Pedro, tenía un problema pues, carencial, de infecciones, de nutrición, que no se ha resuelto, ahora un Perú más envejecido y para ustedes mucho más todavía, pues básicamente es no transmisible. O sea, cáncer, hipertensión, diabetes como carga crónica de enfermedad, segundo bullet importante. Tercero, todos estamos asegurados mágicamente. El 2019, una decisión política importante donde nos obligó al sistema público en general a que tengamos un seguro a través del SIS, que es un seguro subsidiado, o sea, impuesto público que abre la cobertura a todos los peruanos. Y esa lámina que está acá dice que ya a la fecha todos tenemos un seguro. Hay un margen chiquito que está en la estadística, pero DNI por DNI estamos asegurados nominalmente. Pero a ese aseguramiento pues no tenemos la otra parte que es, oye, ¿hay platita, hay financiamiento para que eso sea realidad? ¿Sí o no? Y la respuesta es no todavía. Hay una red prestacional que está funcionando para que ese financiamiento y ese derecho sea efectivo en la atención, en el cuidado. Y Camila comentaba pues que obviamente no. Entonces, ok, entonces nos falta construir. Hay un avance, pero hay un problema de construcción. Cuarto elemento, lo que comentaba Pedro, que es mi especialidad, ¿no? Yo soy farmacéutico y yo veo con este asombro que en nuestro país el lugar principal de consulta cuando uno busca consejo en salud, ¿dónde es? Es en el MINSA, es en el salud, es en el sector privado, al médico del sector privado. ¿A dónde vamos? ¿A dónde van la gente, digamos, común y corriente? Con gasto de bolsillo. Acá está, farmacia botica. O sea, no es al médico privado, ni a la oferta pública, ni a la oferta social. Entonces, farmacia botica. Y en pandemia eso fue mucho más agudo todavía. O sea, el lugar principal en pandemia fue farmacia botica, con todos lo de bueno y malo que tiene esa oferta. Así en concreto, para entrar a otro debate, seguramente cuando Pedro invite en otro nivel económico, si tiene un rol o no la farmacia botica en ese espacio. Quinto elemento, el presupuesto, que es insuficiente. Sí es cierto, pero miren la tendencia. Ustedes son economistas. Acá hay un esfuerzo público que está en la barra verde, fuerte, creciente, del 2013 al 2022, y en pandemia hay un salto. No voy a entrar a detalles todo lo que ha significado para el país el hecho de que en pandemia tengamos una oferta no preparada. Víctor lo ha vivido directamente, así que él será mucho más gráfico al respecto. Pero hay un salto presupuestal del año 2020 para adelante, que se está manteniendo. Y eso es importante decirlo en el lado público. Datos duros del MEF. Y evidentemente un gasto inercial hacia arriba o un incremento inercial hacia arriba en el seguro social y en gasto de bolsillo, como se ha mencionado.
Lo concreto, ¿hay más recursos? Sí, aún insuficientes y de hecho mal gestionados. Sin embargo, además hay un riesgo de menor crecimiento y como ustedes saben, la economía no está tan buena, hay un problema como país de déficit fiscal. Eso que está acá es una lámina muy complicada, no lo voy a explicar, pero en concreto resume nuestro sistema, lo que decía Víctor. Tenemos N subsistemas y si entramos al detalle, pues muy complicado de comprenderlo, pero en resumen, hay un ente, perdón, algo pasó acá, voy a correr acá. Hay un ente rector que está en la parte superior, que es el MINSA. Hay un órgano de supervisión que es Salud con la Contraloría y una entidad que ve la parte de banca y seguro para el régimen privado. El MEF, que es el financiador, ¿no? Y hay islas de gestión por cada subsistema, ¿no? Hay una isla que está a su vez subdividida en veintitantas islas, que es el régimen del MINSA Regiones. Está el Seguro Social, está Defensa con 3 IAFAS por Fuerzas Armadas, está la Policía, están los privados. Y esto pues plantea un modelo de aseguramiento con redes de prestación aisladas, ¿no? Partidas, ¿no? Lamentablemente. Y acá estamos los peruanos, ¿no? Digamos los ciudadanos que accedemos a esa oferta y a ese financiamiento fragmentado y segmentado. Y seamos claros, cuando un peruano se enferma de manera complicada, ¿no? Pues ¿qué hace? Nos la buscamos, ¿no? Nos la buscamos y nos convertimos. Así claramente y seamos muy claros y concretos, personas que son del sí, si me conviene ser de salud, pues busco una planilla formal de un amigo casi informal y entro a la planilla y entro a salud, pues, ¿no? Entonces eso era el modelo clásico. Cuando Camilo nos cuenta el tema de hemodiálisis, ¿qué hacían normalmente las personas peruanas con el problema? Pues se migraban mágicamente de un lado informal a la formalidad, entre comillas, y entraban a salud por la ventana. Y eso es parte, pues, de nuestro, entre comillas, nuestra habilidad de sobrevivencia, ¿no? Y eso es la demanda que está acá en la base, que hace que cada uno pues arregle el problema como pueda, ¿no? Y eso genera, evidentemente, inequidad y dificultades claras. Entonces, el gran problema es ahí el acceso al gasto de bolsillo a una oferta fragmentada y segmentada. Pasemos a un tema donde voy a tener una opinión hereje quizás en relación a los colegas de la mesa, ¿no? Y eso es bueno en la universidad debatir y amablemente también seguramente plantear, convertir información y discrepar con mucha amabilidad y el mundo académico nos dice eso, ¿no? ¿Acá hay experiencias en el Perú de APP? Sí, son 3. Kelly y Barton en Callao y en María, como nos contaba Camila. Saloj, es un logístico que ve la parte de las redes de salud en Lima y Callao. Y la experiencia del Niño de San Borja, que es un hospital especializado para pequeños, para población pediátrica, que está en el ámbito del MINSA, en San Borja, ¿no? Una APP de bata verde, que es bata verde y bata gris, ¿no? Acá vamos a dar datos concretos de las bondades de la APP. Y parto de una premisa clara. Yo planteo esto como una visión de un instrumento, una herramienta. Comparto plenamente la mirada de Camila que esto debe ser regulado, debe ser, tener un rol del Estado muy fuerte en vigilancia, en cobertura y calidad, pero esto es una oportunidad que hay que aprovechar y hay que capitalizar y creo que hay un debate que tenemos que dar al respecto, ¿no? Primero, esta APP, en el caso de salud de Kelly y Barton, cubre, como señalaba Camila, más o menos, no más o menos, no, exactamente a medio millón de asegurados en Lima y Callao, en las 2 redes señaladas. Uno está ubicado en Callao, otro en el Cono Sur. Y bueno, datos duros acá, la cantidad promedio para que un asegurado tenga consulta externa, 1,3 días, versus los demás días que están reportados por el Seguro Social. Las personas que acceden a medicinas completas, en el caso del Hospital Barton, igual en San Kelly por nivel de servicio, 100%. Red pública en general, menos. Es decir, la APP establece un contrato de partes, donde tenemos una entidad pública, perdón, el Seguro Social, que es un fondo de aseguramiento de régimen contributivo, un privado que da el servicio, en este caso de bata blanca, y una empresa supervisora que cautela que ese contrato se cumpla. Y hay lo que se llama nivel de servicio. Es decir, es una exigencia, una obligación al actor privado en este caso para que indicadores de servicio se mantengan sobre un determinado ratio. Y en este caso, pues, si hay un incumplimiento de esos niveles de servicio, ocurre algo muy sencillo, que se llama penalidad. Es decir, al privado le cuesta dinero de lo que debería recibir, o penalidades inclusive pecuniarias, para que puedan pues, ser sancionados en su momento, ¿no? Entonces, para mí, si eso funciona, midamos, evaluemos, comparemos y tomamos decisiones. Porque hay un problema, como lo mostraba hace unos minutos, serio de acceso a la población en general en el tema de salud. Pasamos a otro elemento, días de demora para que se haga una cirugía desde la entrada hospitalaria.
menos de un día en el Barton, prácticamente todos los asegurados que están cubiertos por ese modelo hospitalario. En el caso de las demás redes de Lima, Red Revaliati, Red Sabogal, Red Almenara, los tiempos son mucho mayores. Precisión. En Lima, Salud se ha organizado en 3 redes. La red Almenara, la red Revaliati y la red Sabogal, que incluye Callao y parte. Y cuando Salud se organiza así, incluye no solamente la provincia de Lima y Callao, que son diferentes, sino también incluye alrededor, o sea, Huarochirí, Cañete, Huacho, etc. O sea, es una población amplia en la región Lima. Bata, otra experiencia en este caso en el MINSA es yo les mencionaba a ustedes, el Instituto Nacional del Niño de San Borja, que tiene población pediátrica. Básicamente es la misma, tiene niveles de servicio. Yo he tenido la suerte de ir por trabajo en más de una ocasión. Está la otra Zulema Thomas, una excelente directora que está afortunadamente buen tiempo ahí. Si ustedes van a un hospital público estándar, lamentablemente pues la higiene, el orden, la oferta a los asegurados, a los usuarios no es buena. Si uno va al Niño de San Borja, que es un modelo de bata verde, y ahora explico qué es eso, pues encontrar un hospital ordenado, seguro, limpio, con procedimientos que funcionan. Lo normal cuando uno acude a la oferta pública, pues es que no hay equipos que funcionen, no hay medicamentos, no está el médico y todo lo demás. Entonces, digamos que en pocas palabras, esto dentro del alcance contractual funciona. Y repito, coincido con Camila que hay que plantear reglas claras, vigilancia clara, una mirada también ciudadana, pero también viene la segunda parte, ¿no? Camila decía algo importante, decía, oye, han ido a tal centro de hemodiálisis, creo que ponía el ejemplo, ¿no? Y no han encontrado al médico porque estaba trabajando pues, en el hospital X o en la clínica Z y también ahí, ¿no? Y ahí viene un problema interesante que comparto con ustedes, ¿no? Estamos haciendo en Vidensa un estudio corto para el BID, donde estamos evaluando la información presupuestal pública vinculada a indicadores sanitarios. Y un elemento que el MEF está pidiendo al MINSA, no ahora, sino hace varios años, es que el MINSA, como ente rector en el lado público, tenga información de algo que se llama la programación médica mensual. Oye, un momentito, pero la programación médica mensual es una cosa básica en gestión hospitalaria público-privada. Y por algo muy simple, porque reporta, como decía Camila, si el doctor está en su consultorio o no está. Pues lamentablemente en el ámbito público, MINSA Regiones, ese instrumento no está en una base de datos interoperable para que la supervisión pueda verificar, como decía Camila, si ese doctor pues está en el hospital público o está en la clínica privada o está en el centro de hemodiálisis. Y es un elemento básicamente de gestión. Entonces por ahí hay un tema que deberíamos también ponerle ojo avisor. Y bueno, para ir cerrando acá, en el tema del Niño de San Borja, por ejemplo, en medicamentos, que es un sistema público, ¿no? O sea, ahí no hay nada privado, es gestión logística pública, está muy bien. Y cuando uno ve esa experiencia en Niño de San Borja, se da cuenta, cuando uno habla con los gestores y con los médicos y con los usuarios, es que la APP de bata verde y bata gris permite hacer labores simplificándole la vida al equipo clínico, ¿no? Haciendo que el cuidado a los pequeños sea orientado a la acción médica como debe ser. Y acá hago un pequeño resumen. Cuando uno habla de APPs y las batas famosas, son 3 modelos. La bata blanca, que es, parto al revés, perdónenme. La bata gris, que es la más simple, donde se establece una gestión de soporte, es decir, procesos vinculados al mantenimiento de equipos, a la limpieza, a la seguridad, ¿no? La bata verde, que es un poquito más compleja, incluye la gris, incluye además apoyo al diagnóstico, es decir, apoyo de laboratorio, diagnóstico por imágenes, para que el médico tome buenas decisiones. Y la bata blanca, que es la más fuerte, la más compleja, incluye toda la oferta médica para que puedan ellos tener la atención clínica a sus pacientes, ¿no? Es decir, todas las anteriores más la atención médica. Entonces, yo repito, y creo que es un tema de discusión interesante, que en la oferta pública el modelo de bata verde y bata gris debiera ser analizado con más énfasis, por algo muy simple, porque simplificaría la vida a la logística de recursos de soporte a la parte clínica médica. O sea, tenemos, y eso también hay evidencia al respecto, hay un esfuerzo enorme de pago en planilla pública en salud, importante, y eso hay que fortalecerlo, pero estamos fallando mucho en lo que es el soporte para que esa gestión clínica sea buena, tenga cobertura y calidad. Paso a una segunda experiencia que para mí es muy importante, que son las unidades básicas de primaria de salud, que se asentaron sobre un modelo denominado de complejidad creciente en el seguro social, ¿no? Acá hago el reconocimiento que el doctor Zamora propuso las bases metodológicas de eso en su momento, el año 2016, si no recuerdo mal, 2015, a salud, y a partir de esa experiencia teórica, ¿no? Que es conceptual, como modelo de atención,
se tomó el tema de las SUBAPs, ¿no? En algunos aspectos vinculados a cobertura y calidad. Y la UBAP, que es este modelo, pues es muy concreto. Es un modelo dirigido al primer nivel de atención. Ustedes cuando ven un sistema de salud van a encontrar oferta comunitaria más cercana, postas médicas policlínicos, luego hospitales locales y medianos, y luego hospitales ya nacionales y mucho más complejos, ¿no? En este caso, este modelo, como se planteó en su momento, se inició en el año 2009 más o menos, 2010, si no recuerdo mal, 2009-2010, pues plantea oferta de primer nivel, ¿no? Con una población asignada, un territorio asignado, atención ambulatoria primaria y urgencia, soporte privado, va a ser inversión privada esencialmente, y un plazo contractual por máximo 3 años, ¿no? Y con eso, pues esta oferta privada comunitaria tenía especialidades médicas en general, que están acá listadas, tenía apoyo al diagnóstico, importante para que buenas decisiones en el ámbito primario, y asimismo equipo de salud, ¿no? Complementario, psicólogo, odontólogo, etcétera, que estaban ahí, ¿no? Y atención de urgencias, ¿no? Y el modelo de financiamiento no era un modelo de pago por servicio. Y ahí ustedes como futuros expertos en economía, es buenísimo que diferencien esto. En salud tenemos 2 extremos de financiamiento. Digamos, el que aplica sistema de solidaridad, hospital de solidaridad, ¿no? Y una clínica cualquiera donde uno paga de su bolsillo, ¿no? Es decir, modelo poco equitativo, muy riesgoso, pago bolsillo. Voy al médico, pago de mi bolsillo la atención, pago mis medicinas y todo lo demás de mi bolsillo, de mi economía. Entonces, ese es un modelo de pago por servicio que puede ser pagado por el bolsillo o por un financiador. Y el otro modelo que explicaba esto acá, que es el extremo opuesto, es el modelo capitado. Es decir, pago el riesgo en función a una cantidad de población en un territorio. Y ese modelo capitado es muy interesante cuando uno lo aplica en el nivel comunitario, porque establece un incentivo a una cobertura prestacional que es clave en prevención y promoción. En este modelo teníamos una parte fija, ¿no? Que eran las 3/4 partes del financiamiento, y una parte variable que estaba vinculada al logro de indicadores de tipo sanitario y de gestión. Y una crítica válida al modelo de la SUBAP es que no enfocaba la parte preventiva, y eso lo reconocemos. Sin embargo, a pesar de eso, habían indicadores de prevención y promoción que el Seguro Social nos exigía. Y digo, no se exigía, como comentaba Pedro, yo he dirigido en ese momento Provida, que era una ONG, bueno, es una ONG todavía, y teníamos un UBAP, que es el UBAP de Magdalena, asignada a la población de ese distrito, ¿no? De Pueblo Libre. Sé que en la Católica, por afinidad, hay muchas familias que viven en esos distritos, preguntan a sus padres si han estado bajo este modelo, porque mucha población de Pueblo Libre y de Magdalena hasta hoy nos recuerda con mucho cariño, porque este UBAP funcionaba con estos indicadores y conseguía resultados importantes con una tarifa súper económica. Luego les voy a decir para que ustedes me digan si cubre o no cubre el costo, ¿no? Y este modelo, por ejemplo, al igual que el caso de Bata Blanca en Kelling y Barton, que mencioné hace un rato, tenía un tiempo promedio para acceder a una cita de consulta externa, que es de 2,5 versus el promedio nacional de 10 en salud, ¿no? Entonces, hay ventajas de acceso. Si ustedes preguntan a sus familiares y padres cuánto tiempo se demoran por una cita en salud, bueno, pues hay que hacer magia para una cita en el Seguro Social, ¿no? Entonces, este modelo, repito, funcionaba y funcionaba de manera súper económica. Tenía la obligación de no referir. Un problema en salud es que el primer nivel, si no tiene capacidad resolutiva, no tiene un buen equipo, hace la referencia. ¿Qué significa eso? Llega la persona con la dolencia, su doctor lo chequea, y como no tiene las capacidades tecnológicas y demás para poder atenderlo bien, lo deriva a otro nivel, a un hospital seguramente, y ahí sigue la ruta. Es por eso que muchos buscamos cerca de Revalliati en el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos ahí, entre comillas, a los especialistas. Pero en el fondo es un pésimo modelo riesgoso, voy corriendo, para que tengamos salud, ¿no? Y acá obligaban por contrato a que estas UBAPs no refieran, estén esas referencias por debajo del 10%, entonces obligaba a tener una capacidad resolutiva dentro de este modelo, ¿no? Igual medicamentos entrega al 100%, porque si bajaba al 99% teníamos penalidad, y eso duele cuando hablamos de dinero, porque es un contrato. Pero lamentablemente estas UBAP pues se han caído, porque de julio del año 2021 de manera activa, por decisión política, fueron cerradas, ¿no? Ya veníamos de atrás con problemas, pero ya digamos que para adelante este modelo, que en paz descanse, ya no existe. Sabemos que hay un esfuerzo interno por retomarlo, ojalá que sea así. Voy corriendo porque ahora sí entro en mi tema, Pedro, perdóname. El mercado farmacéutico, esto que está acá, lamento que no esté muy claro para todos, pero es muy simple, voy a tratar de... Este es mi mundo, así que perdóname.
Tenemos oferta, las tecnologías sanitarias tienen oferta internacional, producción local, mercado mayorista, no de droguerías, y minorista de las cadenas y la oferta pública. Así, en resumen, es un sistema regulado, súper regulado por obvias razones, porque un medicamento o un dispositivo médico mal empleado mata o genera efectos muy fuertes en la población. Entonces, esto es un modelo regulado, como decía Pedro, por la DIGEMIT, con todas sus dificultades, haciendo una labor en ese mercado. El Perú no tiene regulación de precios, es un mercado libre, oferta y demanda, entonces hay un tema legal fuerte ahí. Es un mercado concentrado donde tenemos, fíjense ustedes, esta lámina es bien interesante, la encontré anoche de una publicación de DIGEMIT. La mayoría de boticas y farmacias son independientes, el 85%, y un cachito acá, 14-15%, están en cadenas, ¿no? Pero cuando uno ve la facturación, el mercado, vean ustedes, es exactamente al revés, ¿no? O sea, ese cachito de boticas que están en cadenas, pues tienen una facturación enorme, ¿no? Del 80% prácticamente. Entonces, eso nos dice claramente que hay un modelo de negocio en ese mercado que es sobre todo urbano. El mercado retail está más o menos en 1.250 millones de dólares aproximadamente y el financiamiento público en soles está un poco más de 1.350 millones de soles según el PIN al 2024, ¿no? sin poner de salud. Esa lámina, voy a explicarla, ojalá no la vean ustedes, chicos, lo lamento, pero pensé que estaba más grande. Es muy concreta. Esa lámina dice, data de precios de DIGEMIT, que es pública, dice algo muy dramático. Hablamos de este medicamento que es la metformina, de uso en diabético, es muy sencillo de usar, se usa por millones de gentes. Cuando uno ve el precio de metformina público, a cómo compra Esalud y el Minsa, está en 5 centavos. Medicamento genérico, súper barato. La metformina genérica en el mercado privado está a 20 centavos, o sea, 4 veces más. Ok, puede ser porque son volúmenes menores, ¿no? Etcétera. No es algo que me llame la atención. La metformina con nombre de marca, entre comillas, con nombre fantasía, está a 0.58, ya va subiendo. La metformina, el innovador histórico, 2.87. Y un medicamento genérico de marca, 2.99. ¿Por qué he dicho todo esto? Para que ustedes vean dos cosas. Primero, que el Estado compra súper económico, súper barato, por economía de escala. Y eso ustedes dirán, es obvio, ¿no? Sí, pues eso que es obvio no ocurre habitualmente. Porque lamentablemente el Estado, cuando pierde capacidades, pone gente inexperta, no hace la compra nacional. De hecho, este año 2024, el Minsa Cenares no ha hecho compra nacional. Entonces, esta economía de escala se pierde al no hacer gestión pública. Segunda afirmación, que este mercado pues tiene mucho mucho pan por rebanar, ¿no? Porque hay una oferta muy económica y hay una oferta súper cara. Y es un tema nuevamente para discutir. Y ustedes ven al medio un montón de marcas, ¿no? Y todas las que están acá son genéricas. Son genéricas. En pocas palabras, nos venden un medicamento genérico con un nombre de fantasía. Porque acá, solo esto que está acá en la segunda línea es el innovador. Todo lo demás son copias, incluyendo el medicamento de 5 centavos que compra el Minsa y Salud. Pero viene un segundo elemento para complicarlo más todavía, ¿no? Nosotros, como país, no tenemos en genéricos intercambiabilidad. Googleen ustedes que son rápidos, ¿qué es intercambiabilidad? Pues es la posibilidad que un médico tenga tranquilidad de dar una terapia a su paciente sabiendo que el efecto terapéutico de ese medicamento recetado por ese médico es igual al producto innovador, al original, como se diría, ¿no? Que es 1 o 2 máximo. ¿Por qué? Porque no hay una política agresiva al respecto como Minsa y como sector salud, ¿no? Y en ese contexto, acá pongo solo un dato que se evidencia muy concreta, que está dispersa, es que se hace un estudio de bioequivalencia in vitro en Cayetano Heredia para la metformina, donde conclusión para ir de frente al grano, que en las pruebas realizadas in vitro, el medicamento, la muestra de genéricos tomada no es bioequivalente. Es decir, lo que estamos tomando no es comparable terapéuticamente. Y eso es un riesgo adicional que tenemos que ponerlo en el radar. ¿No tiene solución corta de plazo? Pues ok, pero hay que ponerlo en el radar. Para ir rápidamente a la última parte, Pedro, una experiencia de farmacia vecina, que es una experiencia importante, donde los asegurados crónicos recogen medicamentos en una botica más cercana, en el Seguro Social. Es un modelo público-privado, dicho sea de paso, gestionado por Salog. Disclaimer, Videncia ha hecho estudios para Salog, así que lo pongo en la mesa claramente, pero creo que el dato es el dato. O sea, podemos discutir la solidez de la información robusta, que es un modelo bien interesante, súper interesante porque mezcla
el aporte público de la compra económica que estoy demostrando con el dato a la gestión privada de la logística, es decir, a la velocidad para que esos medicamentos comprados de manera muy económica sean entregados a una red de boticas y farmacias privadas para que el asegurado que elige su botica o farmacia, como está acá, el médico de salud prescribe el medicamento, pasa a la gestión de inventario, se distribuye a una red de boticas y farmacias en la ciudad y el usuario asegurado llega a esa oferta de manera muy cercana, en su barrio, en su trabajo, y esto lo usan sobre todo personas ancianas. Y el nivel de servicio, que es un tema que a mí me fascina, y lo explico por qué, es altísimo. O sea, está sobre el 97 o 98% en su evolución histórica. ¿Qué es nivel de servicio en este caso? Es el médico entregó A, B y C medicamentos y yo recibí como asegurado A, B y C completo. Esa exigencia está en el contrato. Nuevamente, si no se cumple, se sanciona y cuesta dinero. Entonces, el incentivo para que en el modelo de APPs funcione, o igual en el modelo de las UBAPs, ¿no?, que he gestionado, era básicamente el contrato y el incentivo pecuniario, porque nos dolía cuando nos descontaban, ¿no? Aplicar eso en el Estado, súper complicado, eso hay que discutirlo, voy acabando ya. Y el costo evitado por receta es importante porque, como hemos visto, cuando uno compara el precio receta del costo público, pues está acá, ¿no? Es 18 soles. Pero cuando uno compara precios de mercado, fíjense ustedes, prácticamente 8 o 9 veces más. O sea, el impacto en el bolsillo del asegurado en este caso es altísimo. Hay ahorro en este modelo de traslado porque no se mueven de su barrio a un policlínico público, a una farmacia pública. Hay ahorro en combustible y en tiempo, y eso obviamente en un Perú informal o un Perú golpeado en la economía es súper, súper importante. Hay un ahorro demostrado en gasto de bolsillo a lo largo del año, que es importante también, que hemos cuantificado en el estudio para Salud, que es importante considerar, pues sí. Y evidentemente hay un resumen donde el asegurado tiene en una economía para su bolsillo y ahorra tiempo de inversión en buscar su receta. Ya concluyo con esto, Pedro. La última lámina es solamente una reflexión. Mi propuesta es muy sencilla. Hay salidas públicas y privadas, hay que mejorarlas, extenderlas, y evidentemente eso requiere, desde el lado del Estado, una mayor transparencia y una mejor gestión. Gracias. Muchas gracias, César. Muy interesante, un poquitos minutos más, pero creo que va corrido. Hoy ha estado mucha información valiosa. Ahora creo que pasamos a una segunda ronda de, no sé, 5 minutos cada uno para un comentario adicional aquí entre los panelistas. Y nada, creo que pasamos. Me da muchas ideas por pensar, pero creo que dejamos aquí a nuestros expositores que compartan sus ideas. A ver. Bueno, yo quiero compartir con ustedes 4 lecciones que personalmente, a partir de muchas conversaciones, reflexiones, lecturas, se ha obtenido a partir de la experiencia de la pandemia. Y en la pandemia nosotros tuvimos una interacción muy intensa con el sector privado, ¿no? Y hemos tenido buenas experiencias y también muy amargas, ¿no? Muy amargas porque hay 2 sistemas que se tratan de aproximar con lógicas totalmente distintas, con formas de operar distintas en una situación de emergencia en la cual había que buscar casi enchufar de un enchufe de 3 patas en un enchufe de 2. Entonces era muy complicado y a partir de esas experiencias generales de la pandemia quiero transmitirles cuáles son las 4 lecciones que yo tengo, ¿no?, que son relevantes una más que otras. La primera lección de la pandemia es que nosotros necesitamos más Estado en 2 aspectos. Un Estado proveedor de servicios que cubre el territorio de eficaz, pero también un Estado más moderno y súper poderoso en su relación con los distintos actores. Lo que ha señalado Camila refuerza eso. O sea, cuando nosotros no tenemos capacidad instalada, institucional, para desarrollar contratos complejos y hacer el seguimiento de esos contratos y dotarlo de un marco regulatorio que además sea cumplible, ese Estado se interactúa con un mercado de manera asimétrica. Es un Estado débil. Yo les pongo un ejemplo muy pequeño.
en el Perú se han instalado las operaciones de Amazon Health. Hay 4 grandes operaciones mundiales de manejo de datos en salud, ¿no? Amazon Health, Apple Health, Microsoft Health y otro Health, ¿no? Que manejan datos en salud. Y yo me fui a una sesión en que estaban instalando las operaciones de Amazon Health en Perú y te dicen, con los datos del Ministerio de Salud nosotros somos capaces de producir esto, ¿no? Y nuestro Ministerio de Salud es capaz de producir su PowerPoint con 3 láminas, ¿no? De edad, ¿no? Y la interacción con esa capacidad es muy asimétrica. Entonces, ¿quién gobierna? El que tiene el control de la información y es capaz de tomar decisiones más precisas. Entonces, esa relación Estado-mercado es asimétrica porque tenemos un Estado pequeño y un mercado más robusto. Lo segundo es, la segunda lección de la pandemia es que se necesita más ética. Ética pública y ética privada. El incremento brutal de los costos de los medicamentos, el acaparamiento, el abuso de la posición de poder y muchas prácticas corruptas dentro del sector público dan cuenta de que nosotros tenemos una enorme tarea que hacer en la ética pública, tanto desde el que ejerce el poder público como el que interactúa con el poder público desde el sector privado, ¿no? Y hay varias, no son anécdotas, sino es una práctica aquí que se necesita un Estado fuerte y un mercado fuerte con un nivel de ética más elevado del que nosotros tenemos. La tercera lección es que nosotros necesitamos más evidencias, ¿no? El Perú es marginal en la producción de ciencia, es marginal. Lo ha sido, es y probablemente continúe siendo mientras invirtamos miserias en la producción de ciencia. Pero eso no nos inhabilita de invertir en el consumo de la ciencia. Nosotros debemos ser capaces de desarrollar una institucionalidad más fuerte para identificar aquella ciencia, y no me refiero solamente al medicamento, a la tecnología entendida como hardware, software, equipos, etcétera, sino el conocimiento, de absorberla para nuestros intereses. Esa institucionalidad en el Perú es débil, es muy frágil. Y para este tipo de contratos, por ejemplo, se necesita mucha ciencia. La ciencia administrativa, la ciencia legal, ¿no? Y también la incorporación de prácticas dentro del Estado moderno para poder implementar esta ciencia, ¿no? Nosotros no la tenemos. Esa capacidad para hacer contratos en el Ministerio de Salud son contratos regulares para comprar el medicamento, para comprar el equipo, pero contratar la construcción de largo plazo de edificaciones ultra complejas, medicamentos con... Inclusive no sabemos ni siquiera cuánto es el costo de nuestras operaciones. ¿Ya cuánto vas a pagar por cada paciente? No sé. ¿No? ¿Cuánto estás cobrando tú? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar? No sé, lo que me permita mi presupuesto, hasta donde llegue. Esa negociación, que es básica, es mucho más compleja que eso, ¿verdad? En una interacción de este tipo. Y en cuarto lugar, la otra lección de la pandemia es que el Perú tiene una deuda con la justicia social. Y las APP, como lo ha señalado bien Camila, a pesar de sus avances, de sus reconocidas ventajas, beneficia, ¿no?, a un pequeño sector urbano, ¿no?, que tiene acceso a medicina compleja, pero realmente el Perú es mucho más grande y tenemos que tener respuestas, por ejemplo, para implementar esta lógica de asociación público-privada para responder a los temas de la inequidad, ¿no? Asociaciones público-privadas como las que ha señalado para la atención primaria, estas experiencias en Magdalena, Jesús María y otras, no han salido de esas fronteras, pero debería sus lecciones permitirnos abordar las mismas, ¿no? Entonces, en resumen, creo yo que hay un trabajo muy fuerte que hacer en términos de gobernanza, planificar, proyectarnos hacia el futuro, hacer la perspectiva respectiva, qué rol juega cada una de las modalidades para poder subsanar las fracturas que tiene nuestro sistema de salud o revertirlas, ser transparentes, ¿no?, en el ejercicio de las decisiones públicas y el relacionamiento entre estos dos sectores,
fortalecer la capacidad del Estado, sobre todo en su capacidad regulatoria y del ejercicio de la ley, porque y es una tarea inmensa, ¿no? Yo estaba haciendo un recuento, me había perdido la noción. Desde el inicio de la pandemia, del año 2020 hasta el año 2024, hemos tenido 10 ministros de salud. Bueno, 10 ministros de salud, 4 presidentes y 3 congresos. Entonces es muy difícil en ese entorno institucional explotar los beneficios que eventualmente tiene las APPs y poderlos usar para responder a las necesidades del sistema de salud público peruano, que son resolver los temas de la salud, hacerlo con calidad, proteger el bolsillo de la gente, especialmente de los más vulnerables. Gracias, Pedro. Sí, yo creo que, a ver, un poco reflexionando sobre lo que se ha dicho es regresar a esta idea del Estado, ¿no? El tema de tener agentes privados proveyendo servicios de salud es un tema complicado acá y en países donde tienen más Estado. Yo, por ejemplo, viví en Noruega conociendo el doctorado y ahí tienen también un momento que el sistema público, ¿no? Pero también le compra a privados. Y claro, en Noruega, a diferencia de acá, la gente pues, confía en su Estado, ¿no? Pero yo era latina, yo no confiaba en el Estado por más que fuera Noruega. Entonces, en un momento yo tenía que hacer por un análisis y me lo patearon a octubre, porque claro, las vacaciones de verano pues duran de mayo a septiembre, ¿no? Y le dije, no hay forma. O sea, no hay forma que me demoren tanto. Entonces, Noruega, que nadie está acostumbrado, que nadie se queja, porque todo el mundo parte de confía, y ahí conversando un poco, hicimos un pequeño estudio con gente de la universidad y decir que también ese asunto, o sea, que tampoco funciona también si es que no lo regulas, porque la gente confía en que el Estado debe estar regulando, pero el Estado tampoco regula tanto, en un Estado fuerte como Noruega. Entonces, hay que entender eso, de que necesitamos un Estado que regule para que las cosas se den bien y para que no solamente el servicio privado se adecue a donde hace más dinero, sino que tengas cosas que de verdad garanticen que se está logrando lo que tú quieres lograr, que es mejorar la atención en salud. Entonces, más allá de los elementos contractuales, de las penalidades, que es lo que decían los colegas de la Contraloría, que ellos pueden, es decir, entonces, ¿cuál es el impacto de esto en la salud de las personas? ¿Me ha solucionado el problema de que la gente llega antes, construir un hospital, que la gente realmente llega antes, la salud preventiva mejora o no? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. O sea, ¿mejoramos la carga de enfermedad en un país donde las enfermedades crónicas están... o seguimos invirtiendo un poco a lo ciego, que en algunas experiencias pueden ser más exitosas que otras, pero tenemos que saber entonces qué es lo que sustenta esta inversión? Porque el esfuerzo es grande, o sea, por más que critiquemos al Estado que está invirtiendo poco, se hace un esfuerzo para invertir y hay que entender qué es lo que permite en algunos casos que se invierta mejor que en otros y que en algunos casos hay algunos proveedores que sean mejores que otros, porque también creo que es necesario señalar quienes lo hacen bien, porque si no metes en el mismo saco a todos los proveedores y no todos lo están haciendo mal. Entonces creo que eso también es importante, pero para eso necesitas un Estado que generar evidencia, que tenga un sistema de información, que también le permita a los privados tomar decisiones si van a invertir o no, dónde, y planificar en qué queremos invertir y por qué, y qué es lo que queremos reducir, más allá de las responsabilidades contractuales, y tener capacidad de supervisión. Y no además, no cargarle toda esa la pelota al actor privado y decirle, te portas mal, ya, pero cuáles son las reglas del juego, también sería bueno que se las pongan desde el Estado. César, no sé si quieres. Sí, bueno, tres cosas concretas, ¿no? Primero, ya que acá el auditorio joven, es animarlos ante el reto, ¿no? Puesto el problema, igual Víctor y Camila han planteado su enfoque en relación a los retos que como país tenemos que enfrentar, y ustedes pues tienen el talento, las capacidades, la velocidad, y algo que no teníamos en nuestra generación, el acceso a información. Ustedes tienen, a través de las herramientas digitales, pues, acceso a conocimiento que en nuestra generación era inimaginable. Manejábamos fichas en papel, ¿no? Por dar una idea, ¿no? O íbamos a la biblioteca a ver un libro en San Marcos, pues, recontra reciclado, digamos así, ¿no?
no sé qué cosa, el tema uno es que ustedes pueden hacer mucho. Y el lado nuestro, y el lado de la gestión pública, como ciudadanos, exigir institucionalidad. Lo que comentaba Víctor es muy, muy importante. Él lo ha vivido, o sea, no es un tema que lo estemos mirando como película. O sea, es un actor desde una crisis grave en el país que asumió un reto de manera muy valiente, y hay que decirlo públicamente también, y también reconocerlo, con un entorno súper complicado. Y lamentablemente esa debilidad del Estado se ha ido acentuando en los últimos años con mucho dolor. ¿Sí? Hay mucha pérdida de conocimiento interno y eso es muy delicado. Ante eso, ¿qué hacemos? Dos opciones. Nos deprimimos y nos derrotamos, o con la fuerza de ustedes cambiamos como ciudadanos ese eje de solución, ¿no? Y la universidad tiene ahí un rol importante. Ustedes tienen un rol importante en ese camino, ¿no? Del debate, la crítica, la mejora de las propuestas y un rol ciudadano muy clave, ¿no? Segundo comentario, siempre que dentro de este tipo de discusiones y diálogos planteo lo que se llama mejores prácticas. ¿Por qué el impacto de la pandemia fue menor en Colombia, en Chile, en Argentina, alrededor nuestro? No hablamos de Europa, Estados Unidos, ¿no? Básicamente por lo que comentaba al inicio, institucionalidad. No entraremos al detalle, pero digamos que un ciudadano chileno tenía de manera predecible una oferta comunitaria, municipal, pública, para acceder a un médico cerca, y a oxígeno, y supongo algo más alrededor, para que en una crisis de la pandemia tenga salidas a la mano y un problema todavía ley manejable sea manejado en ese nivel, ¿no? Y pase lo complicado a los siguientes niveles de complejidad, ¿no? Entonces, eso es construir una historia común. Y ahí el Estado tiene un rol súper importante. Tercera afirmación, herramientas. Y las herramientas, como lo he planteado en mi presentación, son públicas y son privadas. El Estado hoy invierte mucho dinero en talento humano, en recurso humano. Y eso está bien. Ahora hay una labor muy fuerte sindical de nombramientos que ha sido reforzada por decisión política del Ejecutivo y el Congreso. También eso hay que decirlo. Que sea bueno o malo, hay un debate al respecto. Pero ustedes como economistas saben bien que el mundo funciona así. Si uno tiene una relación laboral rígida y permanente, pues mi incentivo para mejorar y dar un buen desempeño es muy limitado si no tengo al otro lado el elemento de regulación para que mi rol pues tenga una medición del desempeño. Y eso hoy día no existe. O sea, estamos nombrando recurso humano valioso, importante, al cual tenemos que respetar y proteger con derechos, pero no tenemos en el otro lado una herramienta para medir su desempeño. Y eso es muy delicado. Igual con las APPs. Si no hay un Estado fuerte, como dice Víctor, y con capacidades técnicas, evidentemente el contrato puede ser abusivamente manejado por el privado y pues hay un dinero público que se mal invierte. Entonces, esas capacidades hay que desarrollarlas gradualmente. Y finalizo que todo esto se puede acelerar, no solo porque ustedes están en la era digital, sino por algo básico que se llama información. Cuando uno voltea, y el ejemplo que pone Víctor es muy, muy plausible, nosotros trabajamos en evidencia con data pública o con data pedida al público y privado también cuando es cliente, evidentemente, para trabajar y procesarla y sacamos cosas interesantes, ¿no? Algunas cositas por ahí que sirven para el país y también para el privado. El Estado tiene mucha información valiosa. En salud, ni se diga. Mucha data valiosa. En particular, el Seguro Social tiene mucha data valiosa. El gran reto es que esa información esté disponible de una manera obviamente segura, anonimizada, para que la academia, para que los ciudadanos, para que los gestores y también los privados analicen esa información y planteen salidas costo efectivas a un problema real en nuestro país. Entonces creo que tenemos esa oportunidad y ahí sí hay que hacer una cruzada ciudadana para tener un Estado más transparente y con mejor gestión como punto de partida para un cambio necesario, porque repito, ustedes van a tener en sus espaldas, ya no es mañana, es hoy día, una población geronte con una carga de enfermedad enorme que vamos a tener que gestionar sí o sí como país o entrar en una crisis mucho más aguda todavía. Muchas gracias a nuestros panelistas y tenemos unos minutitos para algunas preguntas del auditorio, así rapidito, y tenemos algunas, como animalos, le voy a leer un par de preguntas que han llegado por las redes, ¿no? Por el Zoom o el internet, ¿no?
Hay una pregunta que dice, doctor Zamora, dada su experiencia en Minsa desde su punto de vista de salubrista, ¿por qué la salud en el Perú está tan desatendida, relegada y considerada como gasto y no como inversión productiva en el capital humano? Y hay otra pregunta que dice para Pedro Franque, pero que creo que se lo voy a trasladar a los panelistas como corresponde, que dice, ¿qué investigación en salud pública recomienda investigar a los economistas en pregrado? Luego, si quieren mi comentario, lo podemos hacer en alguna de mis clases. Adelante, Leopoldo, por favor. Unas preguntas breves para una última rondita de comentarios. Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Un par de comentarios, preguntas. Primero, yo no estoy tan seguro de que el acceso a la información que existe actual sea como una maravilla. Creo que, bueno, así como se puede hablar de una pandemia, también se puede hablar de una infodemia, ¿no? Que se tenga mucho acceso no significa que sea correcto, ¿no? Yo creería que es, no soy psicólogo, pero creería, me atrevo así a decir lo que es apenas obvio, que nos tenemos que alejar más del mundo digital, no acercarnos. Hay una adicción impresionante, ¿no? En este mismo contexto estoy seguro, nunca volteé hacia atrás, creo que una vez, pero estoy seguro que una buena cantidad del tiempo lo que la gente estaba haciendo era chatear en el WhatsApp, en vez de estar poniendo atención a lo que estaba sucediendo enfrente. Bueno, eso es un pequeño comentario. Más relacionado con el tema, yo me voy como con el sabor de que el problema de la salud pública es un problema, digamos, sectorial. Y yo creería, y sé que esto es bien desmoralizante, pero no vamos a cambiar la realidad si no la aceptamos tal como es para empezar. Así como es desmoralizante decir, uy, en los próximos 30 años es probable que haya una guerra nuclear. Pues sí, sí es probable, no es una cosa fantasiosa. De la misma manera, yo creo que el problema de la salud, pues no es un problema estrictamente sectorial. Una de las razones por las que el desarrollo económico es tan complicado y es tan desmoralizante cuando uno lo estudia, es porque involucra muchos sectores a la vez. Aquí se habló a menudo una y otra vez de corrupción, ¿no? Pues, ¿cómo se va a resolver el problema de la salud si no se resuelve el problema de la corrupción? Pero para que se resuelva el problema de la corrupción, pues se necesita un sistema de impartición de justicia. Y para eso se necesita un sistema carcelario. Y para eso, bla, 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 ¿no? Entonces, yo sé que es desmoralizante, pero creo que es una lección de libro de texto de Economía del Desarrollo, no lo digo yo, está en Todaro y Smith, un libro de texto de Economía del Desarrollo, que los problemas del desarrollo son tan complicados precisamente porque implican una simultaneidad en muchos sectores a la vez, ¿no? Para ponerlo en términos de la vieja terminología del desarrollo, un big push. Y pues es desmoralizante, claro, pues porque pues está más complicado que enfocarse en un sector, pero yo sí quisiera resaltar que creo que es, quizás, ojalá esté yo equivocado, creo que es una realidad. Gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas. Ahí hay una por ahí, pero si estoy cerca de alcanzarle. Tomamos una más. Ya se nos agota el tiempo. Nos botan del salón, no es verdad, pero tenemos un plazo. ¿Se me escucha? No, Sí. sí. Sí, para César, creo que habías mencionado de manera, bueno, ligeramente el tema de los genéricos intercambiables y creo que este es un tema que justamente hace poco había estado siendo debatido bastante lo que es las redes y también un poco los medios, ¿no? De comunicación. Y justamente hablaban de cómo en Perú específicamente lo que son los genéricos estaban siendo aprobados a una velocidad mucho más lenta que lo que está sucediendo, por ejemplo, en países cercanos como puede ser Chile, Brasil, ¿no? Y quería saber cuál era tu opinión con respecto a eso, por un lado, y dos, qué tan beneficioso podría ser para, digamos, el peruano de pie que se acelere este proceso, ¿no? Para el tema especialmente de los gastos de bolsillo, justamente que estabas mencionando, ¿no? Perdón, y tenemos una última pregunta aquí en las redes. ¿Hay una más por ahí? No, hay una última que tenemos aquí en las redes, creo que no, que dice sobre la fragmentación del sistema de salud peruano. ¿Cuál sería el camino o proceso para mejorar la gestión y desempeño del sistema de salud peruano desde la mejor integración de nuestro sistema de salud? Un gran tema. Adelante, no sé si quieren ir en el mismo orden o... Ya, comenzamos. Yo toco el tema de intercambiabilidad. Como mencioné en la exposición, en relación a medicamentos, diferencié claramente la oferta de genéricos, ¿no? Y puse una tabla con nombres de genéricos, ¿no? Que estaban al extremo inferior, los más baratos o más económicos, porque un medicamento genérico pues ya no tiene patente
y el derecho de producción es libre. Digamos, cualquier laboratorio farmacéutico peruano o extranjero produce y eso genera un mercado de competencia y lo normal es que baje, eso lo saben ustedes mejor que yo. Pero en Perú, además de ese mercado de genéricos puros, digamos así, hay un mercado de genéricos con nombre de fantasía, lo llamo yo, ¿no? Es decir, genéricos de marca, que dicen, medicamento de marca, le dicen acá, ¿no? Eso es una... En realidad es un engaño, seamos muy claros, pues, ¿no? Es un genérico que le ponen una etiqueta con un nombre diferente, con una cajita de otro color, y ya está, y lo venden más caro, ¿no? Entonces, oye, es un medicamento de marca. Y el producto original, el innovador, que es digamos, el que descubrió la molécula y tiene la formulación original, que también está en el mercado, que es uno solo. Entonces tenemos muchos genéricos y uno solo innovador. Este es un tema concreto. Cuando hablamos de intercambiabilidad y bioequivalencia es otro tema. Es decir, ¿cómo logramos que esos genéricos en general sean similares en su eficacia terapéutica, es decir, en su acción curativa, por decirlo de manera muy simple, que el innovador, que es la única molécula original, ¿no? Y ese reto es un reto farmacéutico, donde el Perú todavía estamos desaprobados, y me incluyo en la desaprobación, ¿no? O sea, no hemos hecho el esfuerzo necesario para que nuestra oferta de medicamentos genéricos, de marca o genéricos puros, sean intercambiables. Y eso requiere una decisión política, nuevamente institucionalidad. En Chile, como ejemplo cercano, estuvo Bachelet, estuvo Piñera, estuvo Bachelet. O sea, no importaba el color del gobierno, importaba la política, en este caso sanitaria, mantuvo la política. Yo estoy con colegas chilenos que me dicen, oye, tengo acá, me dicen para un tema ya de conocimiento general, ¿no? Tenemos en Chile, me dicen, más de 3.000 productos intercambiables. 3.000. Ha avanzado eso pues en 15 años, 20 años, ¿no? Brasil, que es un monstruo en tamaño y en mercado farmacéutico, lo hizo en 10 años. Ahí se dan el lujo de decir, oye, te doy 10 años laboratorio extranjero o brasileño y cambias de modelo y me demuestras que eres intercambiable con el innovador, ¿no? O sea, es una obligación si no sales del mercado. En Perú uno no puede hacer eso. A veces uno cuando estaba más joven decía, hagámoslo rápido, ¿no? Pero ya con las canas decimos, hagámoslo con más calma, ¿no? Y ahí tiene razón. Acá también hay un tema importante de intereses. En la oferta farmacéutica hay oferta nativa, empresas peruanas con laboratorio planta peruana, que hacen un trabajo muy importante, importadores, ¿no? De oferta, digamos, también buena y mala, porque lamentablemente en la oferta extranjera no todo es de calidad, y hay un gran poder de industria global, ¿no? De las multinacionales, ¿no? Que son los que innovan y tienen descubrimiento. Eso es el modelo clásico. Y cada uno tiene intereses muy claros en relación a este tema. ¿Qué dicen los nacionales con planta peruana? Oye, ¿no? Si pides esto, me traes dificultades en estar en el mercado, me vas a sacar. Así que no digas 10 años porque es imposible. Y estamos en un debate, por lo menos del año 2010 al 24. Han pasado 14 años y no hemos definido una política clara. Entonces el reto, como lo planteas, está en la mesa. Y no hemos logrado una regulación, pero sobre todo una decisión política para que tengamos una ruta clara en relación a esa agenda, que tomará sus mínimo 15 años para que cambie en el país, pero hay que empezar, para que ustedes lo puedan disfrutar en un mercado diferente, pues, ¿no? Muchas gracias. No, yo solamente para el tema en que si es un reto multisectorial, es un reto multisectorial. Yo creo que acá todos cuando han estado hablando han señalado eso. O sea, tienes cambio de ministros y es una decisión política, ¿no? Pero necesitas un sector que lidere y que coordine. Entonces yo creo, y eso le toca a salud. Embarazo adolescente, necesitas trabajar con educación fuertísimo, necesitas trabajar con Ministerio de la Mujer, necesitas trabajar con los diferentes sectores, pero alguien tiene que liderar, ¿no? Entonces es un poco también de cómo entiendes la salud, más allá de entender que es dar un tratamiento, un medicamento, es una cosa más integral. Y también de poder poner las reglas claras de si ese sector es el que va a ser el que va a decir cómo se hacen las cosas. En el cuadro que presentó César está el BINS arriba como ente regulador y el MEF abajo, pero en realidad eso no sucede. Entonces, es al revés. Entonces, ¿quién lidera y por qué es una cosa para discutir, ¿no? Eso. El día de ayer, el Congreso de la República, con cerca de 100 y tantos votos, casi por unanimidad, aprueba el establecimiento del Farmaminsa. Contentos, todos los congresistas y el ministro feliz, que todos los establecimientos de salud del Perú van a tener una farmacia que va a vender medicamentos. Felices. Ese es un retroceso.
Ese es un retroceso del Perú. Nosotros entregábamos medicamentos genéricos gratuitos en todos los establecimientos, tarde, incompletos. La tarea era mejorar la disponibilidad, ¿no? El acceso. Lo que llegaba tarde, que llegue más temprano. Lo que era incompleto, que llegue completo, ¿no? Si es posible, cerca de la casa de la persona. No, el Congreso de la República feliz de que vamos a vender medicamentos a la gente en los establecimientos públicos. Es un retroceso. Eso da cuenta de lo débil que está la agenda sanitaria en las políticas, o sea, las políticas públicas, en función del ciudadano en los 3 niveles que yo les he dicho: curar, atender, hacerlo con calidad y proteger el bolsillo. Están ganando agendas contrarias a lo que es progresivo en el mundo. En segundo lugar, una de las razones fundamentales por las cuales el sistema de salud peruano está en la situación que se encuentra es la misma razón que explica por las cuales las escuelas están en la situación que se encuentran, que nuestras comisarías están en la situación que se encuentran, que hace 30 años nos prometieron salir de la nicovita, de nuestra dieta, y terminamos entregando carne de perro. Esa es la razón. En estos 30 años se ha debilitado la capacidad del Estado para proveer servicios públicos de agua, saneamiento, educación, salud, seguridad, justicia. Es un debilitamiento del Estado. Y eso no es casual, eso es una apuesta. Eso es parte del modelo económico que vivimos, ¿no? Que da seguramente para otra mesa. Y en segundo lugar, la integración se resuelve solamente, la fragmentación y la desintegración se resuelve solamente con la unificación del sistema, que es algo necesario pero no suficiente. No. ¿Es necesario crear un sistema público único de salud? Sí. La ruta es compleja, es política y necesita un liderazgo de altísimo nivel. Todas las reformas sanitarias de todos los países del mundo no han sido lideradas por su ministro de Salud. El ministro de Salud es el secretario, el que lleva algunas fórmulas. El que dirige las reformas sanitarias de todo país es el primer ministro, el presidente o la presidenta, y lamentablemente en este momento la presidenta no tiene agenda sanitaria y necesita además de un cuerpo político que lo haga viable en el Congreso y que lo haga viable en todas las instancias. Cualquiera de ustedes en algún momento puede ser ministro de Salud y cuando llegue necesita un cuerpo de funcionarios que traduzcan la política a la técnica y que se haga realidad. Esos son aproximadamente 500 funcionarios en distintos lugares, claves del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de otras instancias. Entonces, no es una tarea simple, es una tarea compleja, de largo plazo, pero que se juega fundamentalmente en el terreno político, acompañado de un cuerpo de tecnócratas de altísimo nivel. Esa es una tarea pendiente. Bueno, muchas gracias y me animaré 2 minutos a responder la pregunta que me han hecho. Porque me gusta el tema. Uno, ¿qué se puede investigar? Bueno, en primer lugar, tenemos las encuestas en el Perú, la ENDE, la encuesta de demografía y salud, y la encuesta nacional de hogares, que son muy potentes. O sea, tienen una gran cantidad de observaciones, con un cuestionario amplio y que permiten observar cosas que ni siquiera estamos analizando. Por ejemplo, obesidad, ¿no? Problema de salud pública severo en el Perú, va hacia arriba. Tiene que ver mucho con el comportamiento de los hogares. ¿Qué sabemos al respecto? Pucha, prácticamente nada, creo yo. O sea, ¿cuántas investigaciones hay sobre eso? Poquísimas. Y sobre eso, esas encuestas te permiten preguntar sobre salud reproductiva, sobre una cantidad, no muchas, pero una cierta cantidad de otras enfermedades crónicas no transmisibles, sobre otro tipo de enfermedades transmisibles, sobre temas de alimentación, sobre temas de salud reproductiva, sobre temas de uso de servicios de salud. Cantidad de temas que se pueden investigar y hay una base de datos ahí enorme. Eso es lo que yo más trabajo y me gusta. Pero creo que, por ejemplo, medicamentos. ¿Cuántas investigaciones buenas, profundas hay, digamos, con toda la información que hay de precio de medicamentos en el Perú?
poquísimas, parciales hasta donde yo he visto. Yo no sé cuál es el acceso a la base de datos, pero DIGEMIT tiene el observatorio de precios de DIGEMIT y tiene una base de datos de como que permite un data mining de no sé cuántos millones de observaciones de precios. No sé si me explico, ¿no? Que yo sepa, no explotada esa información. Y el precio de medicamentos es un tema, aquí lo mostró César Alvaro, o sea, la diferencia de precios es de 20 a 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el mercado de medicamentos en el Perú? O sea, tenemos pues pequeños indicios, pero prácticamente nada, ¿no? Base de datos del Ministerio de Salud, ¿no? De producción, de productividad, de servicios prestados, vinculados a los recursos humanos, al nivel de equipamiento, al gasto. O sea, ahí hay una cantidad de información también que se puede aprovechar, que está muy poco trabajada, ¿no? O qué determina la productividad, cómo realmente funciona el sistema de salud, ¿no? En verdad que hay un montón de cosas que realmente no sabemos, que es como cuántos los médicos realmente estaban en el sitio. Esa información es como inexistente, en realidad. Ah, sí, ¿no? Pero en la mayor parte del Perú esa información no se sabe, ¿no? El médico dice que está, pero no sabemos si realmente está. Hay algunos temas de información que es al revés, falta la información más básica, pero hay mucha información que existe, digamos, ¿no? Y que está muy poco explotada respecto a la productividad del sistema y la organización del sistema. Y uno puede hablar bastantes temas más, ¿no? La economía de la salud en el Perú me parece que la investigación en general, pero la economía de la salud está un poco desarrollada y habría que discutir más sobre el tema de la investigación en salud, cómo funciona. Y curiosamente, por otro lado, sí hay una serie de investigaciones y centros de investigación de salud pública muy importantes en el Perú, digamos, ¿no? O sea, tampoco es verdad de que no hay investigación de salud pública, pero creo que esa agenda está muy importantemente desarrollada por el lado de la ciencia de la salud y muy poco desarrollada por las ciencias sociales o las ciencias de gestión o las ciencias económicas. Entonces ahí me parece que sí hay mucho por trabajar y creo que sería muy importante. Bueno, disculpen que terminé respondiendo, pero muchas gracias por su apreciación, muchas gracias a Víctor, a Camila, a César, creo que hemos aprendido mucho. Creo que ha estado muy interesante y muchas gracias a todos por venir esta tarde. Muchas gracias. Gusto verte.